¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, su podcast Restoration Break. Ya pues nosotros ya regresamos con todo. Perdón por no haber subido contenido como 2 semanas, pero hemos estado muy ocupados trayéndoles más episodios nuevos con más invitados. Eso estamos trabajando. Pero ya estamos aquí como si nada. Llegamos a nuestro episodio número 15. Bauto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Beder? Un gusto poderte saludar. Igual, amigos, es un gusto de poderles saludar nuevamente después de esta larga y prolongada ausencia que hemos tenido en las últimas 2 semanas, pero me siento puro programa de radio, Vasco. Sí, me emociona eso. Pero no, gracias, Beder, por la introducción. Y bueno, estamos, como vos mencionaste, en el episodio número 15. Y hoy, por ser el episodio número 15, tenemos a una invitada muy especial que nos acompaña desde la hermana República de California. Hoy está con nosotros una salmista, una persona, una sierva de Dios, una persona que ha bendecido la vida de muchas personas. Dios la ha utilizado para ello y para nosotros es un honor tenerla el día de hoy. Génesis Campos. Génesis, un gusto poderte tener con nosotros. Muy buenos días, porque es de día que estamos haciendo la grabación. Muy buenos días, gusto saludarte. No, en serio, de verdad que para mí es un placer estar con ustedes, chicos, y la verdad es que para mí también es un honor poder estar aquí, porque sé que este es un instrumento de bendición para mucha gente y pues estoy feliz de compartir esto con ustedes y esperamos en Dios que todo lo que vayamos a decir hoy sea aparte una diversión para los chicos que nos escuchen y que también pueda ser de edificación, ¿verdad? Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Gracias Génesis, y pues el placer es nuestro, y pues todos ya como han podido ver en la miniatura del podcast, este título se llama Neofobia. Como subtítulo tiene que no te asuste el proceso, disfrútalo. Entonces muchos se preguntarán, muchacha, pero ¿qué será neofobia? Yo no sé qué es neofobia. Pues me imagino que muchas personas a la hora de ver o leer una palabra que tiene fobia al final, pueden pensar que es así como que miedos o algo, ¿verdad? Pero pues en general, Otto, explícanos más o menos cómo va a ser el título, ¿qué es neofobia? Que de hecho estábamos con un gran dilema, ¿va? O sea, sabíamos que queríamos hablar de esto, pero ¿cómo le ponemos? ¿Va? O sea, ¿cómo le ponemos? Sí. Y de repente, ¿va? Se nos iluminó. Así va. Pero la neofobia, ¿qué es la neofobia? Bueno, hay muchas clases de miedos y uno de los miedos, y creo que es el miedo más, bueno, tal vez no es el más común, pero es uno de los miedos que creo que a todos nos atañen en algún momento determinado de nuestra vida, es la neofobia, es decir, el miedo a lo nuevo, el miedo al cambio. Y el miedo al cambio, pues, aplica a muchos sentidos de nuestra vida, tanto en lo espiritual como también en lo laboral, en una situación, por ejemplo, un matrimonio, etcétera, etcétera. Entonces, la neofobia, los procesos, ¿qué son estas cosas? O sea, ¿cómo vamos a poder asimilar esa neofobia? Entonces, de eso hablaremos el día de hoy con Génesis Campos. Y bueno, vamos a iniciar y vamos a empezar con la pregunta del punto de partida. Y vamos a dirigirla así. Génesis. Así va. No, pero ¿qué? Génesis. No. Ya entendemos qué es este miedo al cambio. Ya entendemos qué significa la neofobia. Pero ¿cuál crees tú que es el factor determinante que puede provocar este miedo? Bueno, yo creo que nosotros cuando somos niños hay un miedo que tenemos. Dice, no sé si alguna vez ustedes han visto un bebé, pero los bebés cuando uno les agarra la mano, la aprietan, ¿sí se han dado cuenta? Uno de los miedos más grandes de un bebé es el que se caiga o el desprendimiento, por eso está acostumbrado a agarrar cosas, ¿sí me explico? La razón por lo que creo que eso pasa es porque nuestra naturaleza es esa, de mantenernos en un lugar seguro,
en nuestro cerebro incluso manda señales, por ejemplo, de decir, no, eso no lo hagas porque eso te va a hacer daño, ¿verdad? Pero el problema está que el cerebro también te hace eso para las cosas buenas. Por ejemplo, si tú tienes que hacer ejercicio, el cerebro te va a mandar un mensaje de no lo hagas porque te va a doler, porque te vas a cansar, porque hay muchas cosas. Entonces, ese miedo viene desde que somos niños, o sea, desde que somos bebés. El miedo a ser desprendidos, el miedo a que nos dejen caer, el miedo al cambio, a las cosas nuevas. Y quiera que no, cuando uno es un territorio que uno nunca ha pisado, pues quiera que no, eso lo pone a uno en una situación de estrés, de miedo, y uno se paraliza y uno no lo logra, ¿verdad? So, yo creo que desde ahí viene ese miedo, y también viene de traumas, ¿verdad? De tal vez traumas que tuvimos en la niñez, en la adolescencia, gente que tal vez nos hizo sentir que nosotros no podíamos hacer las cosas, o que no servíamos para nada, o que nuestros padres, aquellas figuras que debemos de ver para arriba y son las personas que deberían de habernos protegido, son aquellos que nos hacen sentir que no servimos. Entonces, quiera que no, al ver a nuestros padres decir es una cosa así, es traumante para una persona, ¿verdad? Una pareja, un amigo, personas que estén alrededor tuyo que te hagan sentir así. Yo creo que eso provoca miedos en nuestra vida. Entonces el cerebro manda una señal y dice, oh, te confundiste esa vez, y te dice, ya no lo hagas porque te vas a volver a confundir o vas a arriesgar tu vida ahí. Y ese es yo creo que ese es el por qué es que tenemos miedo a los cambios, ¿verdad? El miedo de que no nos salgan bien las cosas. Sí, y también es muy interesante lo que estabas mencionando con respecto a cómo se provoca lo del miedo, ¿verdad? Pero también hay un tema que está bastante interesante también, que se deriva un poco de la pregunta anterior, que pues es de los procesos de Dios, ¿verdad? Que a veces uno también tiene miedo de pensar solo en un proceso que probablemente venga, que pues a veces uno sí sabe cuál es o uno no sabe cuál es, ¿verdad? Porque dice, oh, voy a pasar por tal situación, y uno ya se empieza a preocupar y uno ya como que le empieza a entrar ese temor, ¿verdad? Y pues también uno sabe qué proceso es, y a veces uno solo de pensar que probablemente viene un proceso que no sabe ni cuál es, también le da a uno mucho más miedo, ¿verdad? Pero ¿tú nos podrías más o menos explicar, Génesis, qué es un proceso? Bueno, yo creo que un proceso es el momento en el que, por ejemplo, Dios decide que te va a llevar a una cierta meta, ¿verdad? Pero tú no vas a hacer un salto de un lado al otro y vas a llegar a la meta, sino que va a haber una gran parte de ese camino que vas a tener que tomar, donde te vas a caer, donde vas a fracasar, donde te vas a levantar, donde Dios va a tener que estar ahí para ti, y va a ser un gran camino que uno tiene que caminar. Entonces yo creo que el proceso es un camino, que los seres humanos no somos como hongos que hoy no están y mañana sí, y de repente salen, sino que somos como árboles, dice la Biblia. Entonces el árbol lleva un proceso donde hay una siembra, hay un crecimiento, hay una fructificación y luego muere. Entonces hay un proceso, ¿verdad? So, me alegra que Dios sea paciente, porque si fuera un Dios como nosotros, que queremos todo rápido, ¿verdad? Que nos desesperamos con nosotros mismos, ¿por qué no cambio? Y uno dice, debería yo de cambiar ya. Y así como somos con nosotros mismos, también decimos con otras personas, te he perdonado muchas veces y sigue siendo el mismo. Y entonces llega un punto en que nosotros no entendemos que Dios, así como Él no es así. Bendito Dios que Él no es así, porque Él no viene y te exige de un solo cambiar, sino que dice que el justo va como la luz de la aurora. Entonces es un proceso de ir poco a poco mejorando y mejorando, ¿verdad?
Cuando Génesis decía en la primera pregunta lo del ejercicio y el cerebro, me sentí identificado. Así. Y ahorita que dijo lo que, ¿por qué nunca cambias? Ese es Beder, así que... Nada, no. No, siguiendo esa misma línea de ideas, esa misma línea del pensamiento, ya que está el proceso en nuestra vida y ya que nosotros lo estamos viviendo, hay dos maneras de poderlo ver, de poderlo asimilar y afrontar. De una forma buena y de una forma no tan buena, llamémoslo así, no tan buena. Pero obviamente todos vamos a querer afrontar el proceso, ya está en nuestra vida, entonces tenemos que tomarlo de la mejor manera para que podamos, podríamos decir esto, sobrellevarlo, convivir con él. Entonces, ¿cuál sería la mejor forma de poder sobrellevar un proceso? Bueno, yo la única forma que he podido sobrellevar un proceso es con Dios. Y eso es bien cliché, ¿verdad? Porque todo el mundo dice lo mismo. No, con Dios todo se puede. Y uno dice, sí, claro. Pero la Biblia dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará, ¿verdad? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, Él es mi roca, pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí, escuchó mi clamor y tantos versículos. Pero yo creo que Dios en ese proceso, Él sabe que te vas a caer. O sea, yo creo que Dios lo sabe y sabe que va a llegar un día en que uno va a sentir abandono, como Elías, por ejemplo, cuando él le dijo, Dios, mátame, ya, suficiente, hasta aquí se acabó, solo mátame porque no soy mejor que mis padres, y se echó a dormir. Y Dios entiende esa parte del ser humano cuando estamos en ese proceso de desesperación, porque el proceso empieza a empeorarse cuando todo no te sale bien, cuando tu familia no te quiere, cuando tu matrimonio no anda bien, cuando tus hijos se van de la casa, cuando te quedas sin trabajo, cuando no sacas buenas notas, cuando tu novia te deja o tu novio te deja. Cuando todas esas cosas pasan, viene Dios y Él sabe que le vas a reclamar. Algo así. Yo siento que Dios sabe que te vas a poner a llorar. Dios sabe que vas a tirarte al suelo y vas a decir, Señor, ¿pero por qué? Y Dios está viéndote. Dios está viéndote y Él es como cuando, no sé si alguna vez a ustedes les pasó, pero, por ejemplo, había momentos de niña, recuerdo bien que yo me enojé mucho por una injusticia. Y mi papá me decía, y yo estaba muy enojada, pero muy enojada, llorando y no sabía cómo desahogarme. Y vino mi papá y me dijo, hija, abrázame, pero abrázame fuerte. Yo le dije, no quiero. Y no, tú abrázame fuerte. Y cuando él me dijo, pero fuerte, y empecé a abrazarlo fuerte, esa forma es como que me descargaba de mis enojos y me decía mi papá, ¿ya estás más tranquila? Sí, ya estoy tranquila, pero pero en ese momento yo siento que Dios es así, es como que Él sabe que estás mal y Dios viene y te dice, abrázame fuerte, desahógate, saca todo lo que tienes que sacar. Y uno dice, me quiero morir, y ya después de que uno hace todo su berrinche, viene Dios y le dice a uno, bueno, te voy a mandar unos cuervos para que te den de comer, ¿verdad? Y yo siento que eso es lo que pasa cuando nosotros estamos en el proceso. Uno llora, pero Dios está ahí con uno, o sea, Él está ahí viéndote cómo tú estás llorando, esperando que se te pase el mosh, como diría mi papá. Ya se te pasó el mosh, ya se te pasó el enojo. Y ya cuando uno respira y uno dice, ya se me pasó, Dios viene y te dice, ok, no te preocupes, aquí estoy yo, te voy a dar todo lo que tú necesitas, la paz que necesitas, el amor que necesitas. Y ahí ya después de que se te calmó esa situación, ya puedes escuchar la voz de Dios. Pero es un proceso que todos debemos de pasar para poder madurar en Dios. No hay de otra manera. Y qué bueno
fuera que pudiéramos, como les decía, ser como hongos, ¿verdad? De una vez, de un solo salir de la tierra, pero no, es un proceso y duele, pero es parte del proceso. Sí, y qué bonito e interesante el ejemplo que tú pones cuando cuando abrazas a tu papá, porque se puede decir que es el ejemplo más claro que puede haber, ¿verdad? Porque ahí descargas todo lo que tenés. Ya sé qué voy a hacer cuando me enoje. Abrazarlo fuerte. Pero mira, a tu consideración, Génesis, ¿cuál podría ser la decisión diagonal cambio más arriesgado que uno puede tomar en nuestras vidas? O sea, independientemente, o sea, ahí se puede meter todo general, ¿verdad? ¿Tú cuál crees que sea? Yo creo que uno puede destruir su vida si uno no obedece a Dios. Creo que esa es la decisión más arriesgada. Pero el problema está que que es bien fácil desobedecer a Dios. Ese es el problema. Y no es como que si tú desobedeces hoy te va a caer un rayo, sino que es un proceso. Entonces creo que la peor decisión que yo he podido pensar que yo podría tomar es, digamos, tomar una decisión de no obedecer a Dios hoy, ni mañana, ni pasado, y así toda mi vida. O sea, creo que es la peor decisión que uno puede tomar, porque es la acumulación de malas decisiones la que llega a destruir una vida, ¿verdad? Es la acumulación de malas decisiones la que llega a haber un divorcio, la que llega a tener hijos rebeldes. O sea, son acumulaciones de muchas malas decisiones. Pero si uno toma la decisión hoy solo hoy, de obedecer a Dios, no estar viendo toda la vida obedeciendo a Dios, pero solo hoy, dices, hoy voy a obedecer a Dios. Mañana también te levantes y obedeces a Dios. Y así te vas, aun aunque Dios te esté pidiendo cambios, porque Dios te va a pedir muchos cambios. Te va a decir que cambies tu carácter, te va a decir que seas más paciente, te va a decir que tengas gozo, que seas tolerante, que perdones, porque eso es una grande, ¿verdad? Que cómo nos cuesta perdonar. Todos decimos que perdonamos, pero ¿realmente perdonamos? Digamos, Dios tiene un estándar muy alto de cómo Él quiere que nosotros vivamos. Entonces pero no podemos llegar a ese estándar si no tomamos muchas buenas decisiones a lo largo del camino. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Creo que, por ejemplo, leer la Biblia y leer, yo por ejemplo como leo la Biblia es leo y paro hasta que Dios me habla. Si Dios me habló y en un versículo y solo leí un capítulo, pues solo un capítulo y se acabó. Ahí donde Dios me habló, ahí me quedo. Y me quedo meditando en esa palabra que Dios me habló, todo es en ese momento que estaba leyendo. Y yo creo que eso es necesario, eso es una buena decisión. Aunque te vaya re mal en el día, pero tú te levantas y abres tu Biblia y escuchas la voz de Dios, eso es una buena decisión. Y yo creo que de alguna u otra manera tantas buenas decisiones de esas van a empezar a cambiar el corazón de la persona. Qué interesante. Ya volví con mi palabra cliché, vos. Ya volví con mi palabra cliché. Sí, cabal. No, qué interesante y qué bonito eso, porque muchas veces leemos la Biblia y no la leemos con el objetivo de que Dios nos hable. Y eso me marcó, o sea, eso sí me impactó, es bastante bonito porque lo voy a aplicar en mi vida. Es muy bonito, no, está muy bonito esto. Y ahorita vamos a pasar a la sección de preguntas personales. No, pero vamos a tocar un poquito más en el tema personal y siempre dirigida sobre la misma pregunta anterior. Puedo preguntar esto: ¿cuál ha sido el cambio en tu vida que más te ha marcado? Y también, yo sé que esta pregunta sí es un poquito obvia, ¿va? Porque
me imagino que sí has tenido ese miedo al cambio, pero me imagino que la relación de preguntas van de la mano. ¿Cuál ha sido el cambio que más miedo te da? Y a la vez, ¿cuál ha sido la experiencia o el cambio que más te ha marcado? Bueno, el miedo más grande que me ha dado, yo trabajo en una compañía y esa compañía provee una posición que se llama vicepresidente regional y ganamos muy bien siendo vicepresidentes regionales. Pero para llegar ahí yo tenía que hacer varias cosas. Hice todo menos sacar una licencia. Siempre he sido muy buena para estudiar, saqué buenas notas en mi high school, buenas notas en la universidad, pero no pasaba este examen. La primera vez no lo pasé y yo dije, ni siquiera estudié, so no hay problema. La segunda vez estudié y no lo pasé. Y esa vez me entró un gran miedo, porque si no pasaba la tercera vez lo perdía todo. Y fue un miedo tan grande que me tomó 2 años pasar el examen. O sea, fue un miedo que me paralizó. Así, me paralizó por completo. Yo era el tercer lugar en toda la compañía, en todo Estados Unidos. Entonces, yo había alcanzado una cierta estatura, llegaba a la oficina y todo el mundo me respetaba. Y recuerdo bien que mi jefe me puso enfrente de todos y dijo, Génesis, tú te creías la reina de toda esta oficina. Así, enfrente de todo el mundo. Pero Dios, él ni siquiera es cristiano, pero Dios te mandó una piedrita para que aprendieras humildad. Y yo salí de ahí, obviamente mal, ¿verdad? Pero cuando yo estaba haciendo el examen la última vez, de verdad estudié ese libro. Yo creo que hasta me memoricé los números de las páginas del libro. O sea, así de grave era mi miedo. O sea, tenía tanto miedo que mi jefe me decía, ve a tomar el examen. No lo voy a tomar, no lo voy a ir a tomar. Y después, véate, mi papá ya estaba enojado porque no iba a tomar el examen, mi mamá también, todo el mundo estaba esperando ese bendito examen. Y yo decía, Dios, nunca había sentido tanto miedo en mi vida. Pero era un examen, pero había un miedo que nunca había sentido en mi vida, la verdad. Y cuando estaba parada, recuerdo que tenía tanto miedo que a las 4 de la mañana llegué a estacionarme en el edificio. No abrían hasta las 8, pero ahí estaba yo a las 4 y llamando a mi tutor, yo le decía, mira, ¿sabes qué? Yo no puedo, yo aquí, y él me decía, tú estás estaba él enojado, y eran las 4 de la mañana, o sea, ¿cómo lo llamo a esa hora? Y él estaba como, Génesis, ya estás lista. Ya había sacado solo 90s en mi examen de simulador. Entré a esa cosa tan horrible donde ahí no era un examen cualquiera, no era un examen del Estado, como ahí habían doctores tomando exámenes para poder pasar su ser doctor, abogados, enfermeras, y yo estaba ahí tomándolo para ser una asesora financiera. Me senté ahí y lo único que le dije a Dios fue, Dios, y yo estaba temblando de miedo, y le dije, Dios, te prometo que voy a ser humilde. Si tú me das esta oportunidad, te prometo que voy a darte la gloria siempre. Y empecé a hacer el examen. Ustedes, yo sé que eso no suena como la gran cosa, pero yo miraba esa computadora gigante. Yo miraba esas preguntas y yo decía, solo respira. Y como es con tiempo también, o sea, no te puedes quedar ahí paralizado. Era tanto el miedo que le dan a uno 2 hojas y yo como memoricé todo el libro, estuve escribiendo como por 15 minutos, solo en las 2 hojas, todo lo que había memorizado, para que no se me olvidara las fórmulas, las ecuaciones, todo. Y terminé el examen y cuando recuerdo bien este momento, vi el examen y vi una letrita chiquita que decía paz, como lo pasaste. Y cuando vi eso,
me quedé en shock, por un momento me quedé en shock, no pude decir nada y empecé a llorar, ahí frente de todo el mundo, y empecé a llorar y salí de ahí con una gran victoria, pero fue muchísimo miedo. No sé si nunca vieron En Busca de la Felicidad. Sí. Okay. Sí. Cuando él viene y lo llaman y le dice, oh, te vamos a hablar, y le dice, ¿tienes una camisa de esas? Porque vas a utilizarla el día de mañana, porque se volvió corredor de bolsa, y después le entregan los $5 que le había quitado de la billetera, que era lo único que tenía, y él empezó a llorar. Así me sentí ese día, o sea, me sentí como que había logrado la meta más grande de mi vida, el pináculo, lo que había tenido tanto temor. Y he tenido muchos temores, por ejemplo, el temor de cantar, el temor de componer una canción, el temor de todo eso, pero no creo que ha de haber sido tanto, porque siempre tenía a mi papá ahí para apoyarme. O sea, él siempre me decía, tú puedes, yo te voy a ayudar, no hay problema. Pero esto era algo propio, era algo mío, donde no tenía ni a mi papá, ni a mi mamá, ni a nadie que me estuviera apoyando. Era un logro personal. Y eso creo que fue lo más duro que sentía. Y Génesis saliendo de la oficina y abajo el subtítulo, y esta parte de mi vida se llama felicidad. Sí, cabrón. Cuando él estaba bajando de las escaleras, yo empecé a llorar. O sea, tanto que estaba llorando y tanto que estaba temblando de la emoción, porque de verdad estaba llorando y temblando de la emoción. Agarré mi papelito que tenía temblando y se lo di al señor llorando, o sea, llorando. Y él se me quedó viendo y yo le dije, pasé mi examen. He's like, I know, lo sé, yo sé que pasó su examen. Fue una cosa extraordinaria, que la verdad nunca había experimentado tanta felicidad que en ese momento. Porque es cuando tú, por ejemplo, has tenido tanta lucha, tanta prueba, y de repente Dios viene y te abre la puerta. Pero yo sabía que había sido un proceso, porque si Dios me lo hubiera dado en el momento en que yo era la mejor, hubiera sido más orgullo, pero me lo dio después de una buena humildad. Entonces, ya después de eso, Dios, cuando pasé mi examen, Dios, gracias. Estaba llorando de alegría, de corazón, porque Dios, la verdad, Dios siempre ha sido bueno conmigo. ¿Qué puedo yo decir más que demasiado? O sea, Él se ha pasado de bueno, y creo que la única manera de soportar uno el proceso es con Dios. No veo yo otra manera de hacerlo. Qué impresionante toda esa historia. Creo que tú la estabas contando, yo me estoy imaginando toda parte de la película y imaginándome a ti ahí en el estacionamiento a las 4 de la mañana llamando, pero qué bonito. O sea, ese es un claro ejemplo de cómo uno puede llegar a tener ese miedo, pues, que a veces a todos nos llega a pasar. Pobre el asesor, vos, porque... Sí, pero pues lo bueno es que al final de todo se pudo pasar, ¿verdad? O sea, pudiste pasar ese examen y todo valió la pena, ¿verdad? Gracias a Dios. Y pues lo bonito de esa promesa también que hiciste al final, ¿verdad? De que pues si el Señor te concedía poder pasar eso, pues tú le prometías que ibas a ser humilde, pues, ¿verdad? Pero ese ejemplo que tú estabas dando era un claro ejemplo de cómo poder de alguna vez en lo personal que has tenido miedo, ¿verdad? Y también yo creo que ahí fue donde explicaste cómo afrontarlo, ¿verdad? En cierta parte, porque eso fue lo que tú explicaste. Ya esta última sección, ya para despedir el episodio del día de hoy, Génesis, ¿cuál sería el consejo que le darías a todas aquellas personas que nos están escuchando, que nos están viendo, porque pues también lo tenemos en YouTube y en Facebook, el video del podcast, y no saben cómo afrontar este proceso? O sea, que tal vez puede ser doloroso lo que están experimentando, o como con miedo, tristeza o furia, pues puede ser también, ¿verdad? ¿Cuál sería el consejo que tú le das a todas estas personas que están experimentando pues diferentes tipos de procesos en sus vidas ahorita, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú les dirías? Yo creo que la única forma de enfrentar el miedo es atacando el miedo. No hay de otra. O sea,
cómo quisiera yo venir y decirles, no te preocupes, todo va a estar bien, pero, o sea, yo pagué un tutor para que me ayudara, así de friqueada estaba yo. Entonces, creo que uno, siempre y cuando uno esté, porque el miedo, no quiero que después salgan de aquí diciendo, oh, voy a atacar el miedo y voy a hacer cosas malas, no, o sea, obviamente estamos hablando de atacar el miedo y hacer cosas buenas, ¿verdad? Pero creo que la única manera de enfrentar el miedo es tomando acción y atacarlo. O sea, si tienes miedo a perdonar, porque sientes que al perdonar, y yo creo que por esto no podemos perdonar, por ejemplo. No podemos perdonar porque sentimos que con no perdonar a esta persona les estamos haciendo daño, ¿verdad? Y es lo único que tenemos en contra de ellos. Pero cuando eso pasa, el problema es que nosotros estamos siendo más dañados cuando no perdonamos. El miedo a perdonar, el miedo a hacer un proyecto de lo cual no sabes si te va a funcionar o no. La única manera, creo yo, que te va a ayudar es a enfrentarlo y a tener la seguridad que pase lo que pase, Dios va a estar contigo. Es que eso creo que es lo único que nos mantiene a flote, porque si tú te vas y sientes que tienes un salvavidas contigo, ¿verdad? Te vas a meter a nadar con los tiburones, pero tienes a alguien que te va a proteger. De alguna u otra manera, sí vas a sufrir, pero vas a sufrir con Dios a tu lado. Entonces, yo creo que esa es la única forma, y la Biblia dice que los que esperan en Jehová, los que confían en Jehová, serán como las águilas, que no se van a cansar. Dice que los jóvenes se cansan, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas como el águila. Entonces, creo que la única manera de enfrentar el miedo es atacarlo. No hay otra manera. Si tienes miedo de un cambio, tienes que hacerlo. Solo toma acción, es lo único que te puede quitar el miedo. Yo no paré de estudiar. Yo fui a tomar el examen a pesar que tenía un gran miedo. No sabía si lo iba a pasar o no lo iba a pasar, pero tenía ese gran miedo. Entonces creo que la única manera de enfrentarlo es haciéndolo. Por ejemplo, cuando mis papás, la gente me decía, Génesis no sabe componer canciones, tenía un gran miedo al componerlas, pero de repente seguía haciendo canciones y de repente el Señor me ayudó a hacer M aquí, pero nunca me imaginé que eso iba a pasar. El punto está que lo ataqué. Entonces tienen que atacar el miedo, enfrentarlo y seguir adelante y tener la confianza que el Señor está con ustedes, ¿verdad? Elías, por ejemplo, atacó su miedo, tenía miedo de ser decapitado por Jezabel, pero Dios vino y le dijo, levántate, ya, come y vámonos. O sea, tiene uno que enfrentar lo que uno tiene que enfrentar. Sí, es un buen cierre. O sea, es un buen cierre. Cerrando fuerte el episodio de hoy. Bueno, ya amigos, muchas gracias por su sintonía. Finalizamos este capítulo número 15, pero no queremos finalizarlo sin antes cederle un tiempo a Génesis para que se pueda despedir de ustedes, bueno, de todos nosotros, pueda dedicar unas palabras. Génesis. No, pues la verdad, Bede y Otto, estoy tan feliz de haber estado aquí con ustedes. Creo que este tema es un tema precioso, a mí me encantó, y creo que Dios los va a seguir usando a ustedes para poder ayudar a muchísima gente. No saben lo que han hecho conmigo también al hablar de esto, y también me imagino que todas las personas que van a escuchar este podcast y los anteriores están siendo edificados. Nunca paren, sigan adelante. Me imagino que para empezar esto tuvieron miedo de que si iba a funcionar o no. De hecho, sí. Pero aquí están atacando el miedo, eso es algo bueno, y lo único que les puedo decir a todos los que están escuchando es que si Dios está contigo, eso es todo lo que necesitas. No necesitas ni amigos, ni familia, ni buen trabajo, ni dinero, ni fama, nada. Solo necesitas a Dios de tu lado y todo lo demás va a tener sentido. Entonces, agradezco mucho por esta sintonía y
también, si ustedes pueden seguirme en Instagram y en YouTube, y pueden suscribirse al canal de Génesis Campos, porque estamos sacando nuevos videos del nuevo disco que hemos hecho, que es Jesús eres mi paz. Por los que no lo han escuchado, vayan a escuchar, está muy bonito. Y pues que el Señor los siga bendiciendo, y a ustedes también. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias, Génesis. No, aquí a los amigos, o sea, terminen el episodio y vayan a buscar Génesis Campos aquí en Spotify y escuchan el nuevo disco, Jesús eres mi paz. Ahí están todas las alabanzas. Los invitamos cordialmente. Y yo también, de mi parte, también me despido. Beder, te cedo el honor para que puedas finalizar este episodio. Híjolas. No, pues gracias Génesis por acompañarnos en este episodio, gracias Otto, y gracias también por el consejo que diste al final, Génesis, para todos nuestros oyentes que pues pueden haber pasado por una prueba o alguna circunstancia. Y gracias por este episodio, y gracias a todos los que nos están escuchando también. Recuerden que todos los sábados sacamos un nuevo episodio, y pues ahora sí vamos a estar constantes, ahora sí, perdón. Excepto hace 2 semanas que ya no sacamos nada. Pues. Sí, pero pues ahora sí vamos a estar constantes. Gracias, y ya saben que nos pueden también seguir en el Instagram del podcast, Restoration Break, y también en Instagram de Otto y en el Instagram mío. Entonces, ya saben que también nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, nos pueden ver también en YouTube, y también nos pueden ver en Facebook, el video del podcast. Entonces, sin nada más que añadir, nos despedimos y nos escuchamos y nos vemos hasta el próximo episodio. Bendiciones.